Muchos transitamos por la vida como si la juventud fuera eterna. Y si bien no lo es, la expectativa de vida se ha prolongado. Y hay muchas formas de llegar a esa etapa de manera sana, tanto física como espiritualmente. En Teoría Práctica de hoy nos vamos a ocupar de las políticas públicas en la materia en la provincia de Mendoza, de las actividades, de los vínculos sanos y de la importancia que tiene la toma de conciencia para tener una buena calidad de vida y llegar a la adultez en plenitud. Lo que hay que tener en cuenta con esta nueva generación de adultos mayores es que en primer lugar se ha extendido la expectativa de vida. Entonces, antes la gente, la etapa de la vejez, digamos, no era tan larga como es ahora. Si consideramos desde que la edad que se inicia la vejez, que es a partir de los 60 años, tenemos en cuenta que casi 20 años tenemos en esta etapa de la vida y que hoy por hoy la gente que se jubila realiza un montón de actividades que tienen que ver con la parte social, educativa, recreativa. Bueno, en general lo que tenemos que decir es que la mayor parte de la población adulta mayor hoy por hoy se jubila y realiza actividades y tiene un envejecimiento activo. Pero también existe un porcentaje menor de personas que tal vez padecen algún tipo de enfermedad y bueno, son personas que lógicamente hay que asistir y necesitan cuidados de terceros. Pero hoy la gente, digamos, que tiene un envejecimiento activo, psíquicamente se pueden desarrollar en diferentes tareas y eso es lo importante, o sea, que no se queden aislados en su casa, que no entren en estados depresivos, sino que justamente puedan seguir desarrollándose a lo largo de toda la vida. Primero sería positivo aclarar que hay diferentes adultos mayores o diferentes ancianos. Tenemos el anciano sano, el que tiene todas sus actividades laborales, sus actividades recreativas, sus funciones cognitivas, que puede ser independiente totalmente. Después tenemos el anciano frágil, que es precariamente independiente y vulnerable. También tenemos el anciano enfermo, el que por una enfermedad aguda o crónica está internado y puede ser transitorio. Y por último, el paciente, el anciano geriátrico o dependiente, que necesita la asistencia permanente de una persona. Pero lo lindo del adulto mayor que tiene es vida social, por eso es importante su entorno, la vida recreativa, sus amigos, es importante su estado cognitivo. Y me refiero, el estado cognitivo son todas las funciones cognitivas. ¿Qué quiere decir? Orientación en espacio, en tiempo, memoria, juicio, razonamiento. Es decir, la persona que puede leer un párrafo y lo pueda comunicar con sus palabras sin inconvenientes. Hoy por hoy las actividades que puede desarrollar un adulto mayor son infinitas en realidad. Tienen que ver con actividades de educación, o sea, hay por ejemplo universidades en el país, ¿sí?, que desarrollan un montón de programas dirigidos al adulto mayor. Hoy tenemos personas mayores que estudian idioma, que estudian carreras universitarias y eso es muy importante, ¿no? Que puedan desarrollarse y seguramente tal vez les cueste un poco más, ¿sí? Pero eso no significa que no puedan hacerlo. Hacemos Aula para el Tiempo Libre, es un programa que pertenece a la Universidad Nacional de Cuyo, Secretaría de Extensión Universitaria específicamente. Es un programa destinado a adultos mayores, a mayores de 35 años,
y de educación no formal. El alumno tiene la posibilidad de alguna manera de autoevaluarse, si bien hay una evaluación constante que se hace dentro de lo que es aula, en las aulas, el mismo alumno hace su autoevaluación. Entonces se nos dan casos que por ahí, sobre todo en algunos talleres, que son los idiomas, los teóricos, el mismo alumno dice, no, este año repito el año porque necesito afianzar los contenidos, no me siento segura para pasar un segundo año, y ellos van manejando su ritmo en lo que es ir subiendo a diferentes niveles de esos talleres, ¿no es cierto? Es un programa que cumple un fin social muy importante, porque Aulas, más que todo, es un programa que da mucha contención dentro de lo que es este programa y este espacio. Siempre digo yo de que las clases no empiezan en el inicio del horario de clase ni terminan cuando terminan, sino empiezan en el café de la vuelta porque se juntan a tomar un cafecito, o bien programan almuerzos, o bien también en la salida terminan en cualquier ámbito cerca de lo que es aula. En los fines de semana proyectan y hacen sus juntadas en casas particulares. O sea, fuertemente se generan amistades muy fuertes y verdaderas acá dentro de lo que es el ámbito de cada taller, ¿no es cierto? Eso es importante, compartir con el otro, estar con sus pares, estar también con los afectos, con los hijos, con los abuelos, con sus amigos, con todos los afectos. Y las actividades son importantes porque nos obligan a estar atentos, nos obligan a que cada neurona esté ejercitándose permanentemente. Es muy importante el hecho de la convivencia y de las amistades que se van logrando, y la verdad que uno recibe unos comentarios muy lindos, en el sentido de que siempre, bueno, yo acá soy feliz, vengo porque soy feliz, porque es así, esto me salvó la vida. Qué bueno que hoy se le quiera dar el lugar que corresponde y que se merece. Hacemos la primera pausa y cuando volvamos vamos a profundizar sobre los derechos de los adultos mayores y el interés de algunos sectores del Estado por establecer políticas que hagan de las ciudades espacios más saludables. Nacer en OSEP, el programa materno-infantil con coseguro cero en consultas médicas, ecografías, análisis, parto y otras prácticas para la embarazada y su bebé. Inscribite en la sede de OSEP más cercana. Facilita el control y seguimiento médico periódico de ambos. Inscribite por una vida saludable. Consulta en osep.mendoza.gov.ar o al 0810 810 6737. Si compras robado, sos cómplice. Gobierno de Mendoza. Aquí en el Centro Universitario del Este, en Junín, contamos con una gran oferta educativa para los chicos del Este y los que quieran estudiar aquí, porque nos encontramos con chicos que ya están volviendo de la ciudad de Mendoza a estudiar en el Este, y eso es muy importante gracias a las carreras que ofrecemos, tales como abogacía, contabilidad, psicología, educación física, kinesiología, nutrición, cartografía y teledetección y logística. Estas carreras que tienen que ver con las universidades Juan Agustín Maza, Universidad de Congreso, Universidad Nacional de Cuyo, y algunos ciclos que ya para personas que han tenido un título intermedio, como el ciclo de profesorado en Ciencia de la Educación y el ciclo de licenciatura en Ciencia de la Educación. Lo mismo ocurre con el ciclo de la licenciatura en Educación Física con orientación a salud y gestión deportiva.
Mendoza es una de las pocas provincias de Latinoamérica adherida a la red de ciudades amigables de la Organización Mundial de la Salud. Veamos cómo funciona. Bueno, con el tema de los derechos del adulto mayor es importante destacar que tanto nuestro país como Latinoamérica viene luchando desde hace mucho tiempo por conseguir justamente una convención sobre los derechos del adulto mayor, justamente porque estos derechos han sido vulnerados, como el derecho a la autorrealización, el derecho a la intimidad, a la privacidad, el derecho a sus bienes. Y hace un año, el 15 de junio del año pasado, se logró firmar la Convención Interamericana por los Derechos del Adulto Mayor, donde nuestro país lideró esta convención. Hemos trabajado mucho y estamos trabajando mucho en la parte institucional del maltrato también, ¿no? Con los bancos, con los efectores de salud, públicos y privados, que los atienden a adultos mayores, y también, bueno, tratando de que las familias también se interioricen de esto, porque hay mucho abuso y maltrato en el interior de las familias, ¿no? A veces el maltrato en las instituciones a las que concurrían, como los bancos, los centros de salud, las delegaciones del PAMI, el comercio. Y por otro lado, el tema de la familia, como que estaban un poco olvidados dentro de su misma familia. Entonces pensamos acciones, nos reunimos con las instituciones y cada una hizo el aporte de cómo podía colaborar para mejorar este trato al adulto mayor. Mendoza es una de las provincias que siempre además ha adherido a la campaña del buen trato, que ya se viene haciendo alrededor de 5 años, se realiza en todo el país y Mendoza adhiere a esta campaña desde distintos organismos. Digámoslo en voz alta. Soy un adulto mayor y tengo derecho a ser tratado con respeto. Porque los adultos mayores somos protagonistas de la historia, el presente y el futuro de nuestro país. Nosotros querríamos que se tratara este tema de manera que cuando atendés a un adulto mayor fuera como si atendés a tu papá, a tu mamá o a tu abuelo, que se tomara esa conciencia. Que el adulto mayor no moleste cuando cuenta el vuelto y se demora, que el adulto mayor no moleste cuando se olvida de llevar las cajitas al médico para que le haga la receta, que no tenga que esperar meses para ser atendido. A eso vamos apuntando. Cansada y más cansada. Estoy cansada de que no me mires. Decidimos colocar folleterías, repartir folleterías de cómo es el buen trato, que no solamente el maltrato es gritarles o golpearlos, que eso es lo mínimo, sino que el buen trato es escucharlos, darles participación, hacerlos participar de actividades de la familia o dentro de las instituciones. Colocamos carteles que se adhirieron todos los comercios y las entidades privadas como bancos, centros de salud, Rapipagos, donde se dirigen los adultos mayores, donde hay carteles de prioridad adulto mayor y se respeta. Y cómo podíamos trabajar esto intergeneracional. Convocamos a todas las escuelas para que se tratara esta temática del adulto mayor, donde se hizo una muestra con cientos de afiches de participación de las 30 escuelas primarias y las secundarias con cortos, donde habían participado estos chicos con sus abuelos en la confección. Se ha fortalecido mucho desde la Dirección de Adultos Mayores de provincia, el director está promoviendo también el tema de ciudades amigables para los adultos mayores. Esto se ha hecho en Mendoza y se va llevando a los demás departamentos para que Mendoza sea considerada también una provincia amigable con el adulto mayor. La Organización Mundial de la Salud tiene una red de ciudades amigables en todo el mundo, en donde las ciudades se meten en un proyecto de mejorar 8 puntos de mejor calidad de vida para los adultos mayores en base a un diagnóstico. En la Argentina solamente La Plata había accedido y nosotros, bueno, seríamos la segunda provincia y creo que la tercera o cuarta en América, Latinoamérica. No hay más, hay muchísimas en Europa, hay muchísimas en el norte de América.
y los 6 intendentes del área metropolitana han firmado su consentimiento, y ya la Organización Mundial de la Salud ya nos dijo que sí, que estamos dentro del plan, así que estamos elaborando un diagnóstico en cada ciudad, y cada ciudad de estas 6 municipios del área metropolitana dirá los adultos mayores, pues se los va a convocar para que digan en qué estamos fallando y qué podemos mejorar dentro de los próximos 4 años. Acá desde Rivadavia se presentó en conjunto con la Dirección de Turismo un turismo local, económico, para que los adultos mayores de otros departamentos pudieran conocer Rivadavia y las actividades que tiene Rivadavia. Paseos de compra, bodega, cultura. Se hace una vez al mes y van viniendo cada departamento y conocen los lugares y los destinos y el turismo que hay en Rivadavia. Hay adultos mayores desde 65 hasta 90. Entonces hay que plantearse fuertes políticas públicas para ver cómo vamos a cuidar a estos adultos. Creo que las políticas públicas tienen una enorme responsabilidad en el cuidador de la primera infancia, en la atención temprana, y en el cuidador para esta última etapa de la vida, donde tenemos que volver a rescatar los valores, la fuente, la riqueza que tienen estas personas y volver a insertarlas en la sociedad activamente, aunque se considere la población pasiva. En el próximo bloque seguiremos profundizando sobre este tema y veremos los abusos que muchos adultos mayores tienen que sufrir. Si compras robado, sos cómplice. Gobierno de Mendoza. Descubrí Rivadavia todo el año. En la Universidad Juan Agustín Maza estamos investigando hace 5 años los beneficios del mate como bebida saludable. Realizamos una investigación con 360 voluntarios en la cual vimos cómo el consumo de mate a diario, todos los días, produce unas mejoras muy importantes en el perfil lipídico. Es decir, ayuda a bajar el colesterol malo, el colesterol total y los triglicéridos sin modificar el colesterol bueno. Por este motivo es que hoy en día podemos recomendar el consumo de mate como una buenísima herramienta para la salud de todas las personas y especialmente de aquellos que quieren cuidarse. En teoría práctica hemos hablado sobre los derechos, pero también hay abusos y otras realidades que nuestros adultos mayores están padeciendo. Escuchemos y reflexionemos sobre el tema.
¿Cuáles son los derechos que se ven más vulnerados? Hoy por hoy uno de los derechos, de los abusos más importantes que hay, tiene que ver con los abusos a nivel psicológico y otro tiene que ver con el abuso financiero, ¿no? Esto de apoderarse de la propiedad o del dinero, ¿sí? de los mayores, y bueno, y no poder ellos justamente administrar sus bienes. Este es el que va, digamos, en vías de ascenso. Abuso económico, del manejo de los sueldos, del manejo de la tarjeta, abuso de la falta de autonomía, donde les decimos dónde tienen que ir a vivir, con quién vivir. Bueno, estamos tratando de concientizar porque a veces el mayor problema que tenemos es cultural, no solamente a veces cuestiones presupuestarias o económicas. Hay otros derechos que pueden llegar a estar vulnerados, pero justamente lo que se trata y lo que intentan todos los organismos internacionales, nacionales y provinciales también es justamente estimular el buen trato hacia los adultos mayores y favorecer, ¿sí? Que la gente pueda cumplir, ¿sí? Y respetar los derechos del adulto mayor. Primero, la conciencia personal de que tiene que cuidarse la persona, de llegar lo mejor posible a la edad, a la última edad de la vida, que no se terminan las cosas, ¿no? Sino que empiezan muchas actividades que antes no podía hacer, un disfrute de mucho tiempo que antes no tenía, y si yo llego mal de salud o llego muy complicado en esa área, bueno, va a ser mala la última parte de mi vida. Si yo me sé cuidar desde ahora, va a ser mucho más fácil y más gratificante vivir esta última etapa, que es la etapa de mayor sabiduría. Eres importante, tienes tanto para dar, para compartir, ya que tu pasado es un tesoro lleno de verdad, de belleza, de experiencia y de bien. El adulto mayor hoy nos enseñan mucho y nos van a seguir enseñando cosas, sus experiencias, sus historias, con las experiencias de vida, con las historias familiares, con los hábitos, con las costumbres, y todo eso nos enseña. Y está bueno que hoy el adulto mayor tenga un protagonismo importante en la sociedad y que se quiera cuidar. Es la etapa más linda de la vida, donde dejamos de lado las cosas superfluas, nos concentramos en lo importante, disfrutamos de las relaciones, disfrutamos de la familia, disfrutamos del turismo, disfrutamos de un montón de actividades. Pero si no llegamos en buena salud, es difícil que el Estado, la misma familia pueda acompañar y yo mismo pueda vivir esa etapa de mi vida como algo divertido, como algo lindo, alegre, ¿no? Voy a tener que concentrar en mis problemas de salud únicamente y no en todo lo otro que me voy a poder perder, ¿no? Cuando uno llega a la vejez, ha ido transitando por distintas etapas de la vida. En la medida que uno ha podido avanzar a lo largo de la vida y ha aceptado la vida como el ciclo único y irrepetible, llega a la vejez con cierta sabiduría, ¿no? De saber aceptar lo que estuvo bien, lo que estuvo mal, sí, los grises, pero darse cuenta que al fin y al cabo es el ciclo que nos tocó vivir y que uno pudo hacer lo que pudo, ¿sí? Entonces llega con sabiduría y uno de alguna manera trata de trascender, ¿sí? El ser humano siempre busca alguna posibilidad de trascendencia, ya sea a través de los hijos, a través de una obra, pero lo que en realidad quiere el ser humano es ser recordado. Entonces, si uno llega de esa manera a la vejez, digamos, puede vivirla en plenitud. Todo va y el secreto es la confianza en uno mismo. Si uno cree que no puede, entonces yo siempre digo, no lo intentes. ¿Por qué no te propones en el desafío de todos los días de aprender algo diferente? Primero, a nuestro estado cognitivo le hacemos muy bien. Y también un mimo para el alma, el hecho de decir,
pensé que no lo iba a poder hacer. Pensé que no iba a poder aprender a manejar una computadora, un teléfono. Hoy con tanta tecnología, con tantos estímulos, somos capaces todavía. El secreto está en la seguridad y la confianza en uno mismo. Hay muchas personas mayores que se mantienen activas porque siempre hay un deseo, y en la medida que haya un deseo y haya un proyecto de por vida, uno seguirá luchando por ese deseo. Y creo que eso al fin y al cabo es lo más importante. Antes la persona a los 60 años, cuando se jubilaba, pensaba que la vida había terminado. Y en realidad lo que termina es una etapa laboral, pero empieza otra etapa y uno tiene que prepararse, ¿no? Tiene que prepararse para lo que viene y saber que además no solamente va a estar para atender a sus nietos o cuidar de su familia, sino que puede realizar muchas tareas que tal vez en la etapa laboral no pudo desarrollar y ahora tiene tiempo para hacerlo. Y eso está bueno que sea así. Esta generación de adultos mayores creo que es una generación que ha pasado muchísimos cambios. Cambios en muy poco tiempo, cambios extremadamente acelerados, ¿no? Es gente que de golpe, algunos no tenían tal vez escolaridad y hoy por hoy tuvieron que aprender nuevas tecnologías y desarrollar un montón de habilidades. Entonces, a veces cuando uno dice, bueno, por ahí los adultos mayores no aprenden, los adultos mayores se encierran en sí mismos, y en realidad es todo lo contrario, ¿no? Es gente que, ¿cuántos abuelos vinieron tal vez de una guerra, inmigrantes, se hicieron sin nada y pudieron desarrollar un montón de aprendizajes y forjar, ¿no?, lo que es nuestro país y en especial nuestra provincia. A lo largo de este programa, en Teoría Práctica, hemos apuntado distintas temáticas que tienen que ver con estar atentos a cómo cuidar nuestro físico y nuestra mente para vivir una vejez en plenitud, saludable, cosa que en buena medida depende de nosotros mismos. Nos vemos en el próximo programa de Teoría Práctica.